Enciende tu luz. Cuando descubres que no viniste a cargar con la oscuridad del mundo, sino a iluminar el lugar, ¿sabes dónde? Donde tú estás. Quiero comenzar este episodio con una pregunta que durante mucho tiempo también me hice a mí mismo. ¿Alguna vez te has sentido culpable por estar bien? Yo tenía un amigo que tenía un dicho que era, estoy tan a gusto que ni a gusto estoy. Tal vez suene extraño, pero piensa por un momento, ¿alguna vez has sentido culpa por sonreír mientras alguien más está sufriendo? ¿Por disfrutar una buena comida con tu familia mientras alguna parte del mundo hay personas que no tienen para comer? ¿Por abrazar a tus hijos, mientras otros padres acaban de perder los suyos? ¿Por celebrar un logro mientras alguien más está atravesando el peor día de su vida? Vivimos en una época profundamente conectada. En cuestión de segundos podemos enterarnos de una guerra al otro lado del mundo, de un desastre natural, de una injusticia, de una tragedia, de una familia que lo perdió todo. Abrimos el teléfono y antes de comenzar nuestro día ya conocemos el dolor de personas que viven a miles de kilómetros de distancia de nosotros. Eso tiene, eso tiene algo valioso. Nos recuerda que no estamos solos, nos hace mucho más conscientes, más sensibles, más humanos, pero también puede convertirse en una carga difícil de sostener. Porque llega un momento en el que comenzamos a sentir que estar en paz es una forma de indiferencia, que disfrutar nuestra vida significa ignorar el sufrimiento de los demás, que preocuparnos constantemente es una manera de demostrar que nos importa, que sí, que nos importa realmente. Yo también viví así. Durante mucho tiempo pensé que cargar con los problemas de los demás me convertía a mí en una mejor persona. Pensaba que si el mundo sufría, yo no tenía derecho a sentirme completamente bien. Creía que preocuparme por todo era una forma de amar, porque esa preocupación empezó a tener un precio, me quitaba la paz, me llenaba de ansiedad, me hacía sentir responsable de las situaciones que están completamente fuera de mi alcance. Y entonces fue ahí donde comprendí algo que al principio me costó aceptar. No todo el sufrimiento que conocemos nos corresponde cargarlo. Eso no significa volvernos indiferentes, no significa cerrar los ojos, no significa dejar de ayudar, significa aprender a distinguir entre la compasión que nos mueve a actuar y la culpa que únicamente nos paraliza. Porque sentir dolor por todo lo que ocurre en el mundo no necesariamente ayuda a quien está sufriendo. A veces solo consigue que existe una persona más en sufrimiento. Y una persona sin paz difícilmente puede ofrecer paz. Una persona agotada emocionalmente difícilmente puede sostener a alguien más. Una persona que vive consumida por la oscuridad termina olvidando que también tiene una luz. Hace algún tiempo conocí una historia muy sencilla, pero que a mí me llenó mucho, me dio luz. Una de esas historias que parecen pequeñas cuando se escuchan, pero que continúan creciendo dentro de ti. Una historia que me ayudó a comprender que tal vez nuestra misión no consiste en resolver todos los problemas del mundo. Tal vez nuestra verdadera responsabilidad sea mucho, mucho más cercana, mucho más sencilla y al mismo tiempo mucho más profunda. Tal vez no vinimos a cargar con toda la oscuridad. Tal vez vinimos a encender la luz en el lugar donde la vida decidió colocarnos. Bienvenidos a Los Cabos Estoico, una nueva etapa donde el crecimiento personal, la claridad y la virtud se vuelven nuestra brújula. En un mundo que corre sin sentido, este espacio es una pausa para reconectar contigo, cuestionarte, desafiar tus límites y recordar que la verdadera fuerza nace dentro. Aquí transformamos miedo en propósito, caos en dirección y dudas en aprendizajes. Si estás listo para elevar tu vida, romper viejos patrones y caminar con más conciencia, quédate. Tu mejor versión te está esperando. Comenzamos.
Tal vez no vinimos a cargar con toda la oscuridad. Tal vez vinimos a encender una luz donde la vida decidió colocarnos. Soy Alberto Treviño y esto es Los Cabos Estoicos, un espacio donde la filosofía deja de ser teoría para convertirse en una forma de vivir. Hoy quiero compartir contigo una historia que transformó profundamente mi manera de mirar el mundo. Una historia tan sencilla que cualquiera podría pasar de largo, pero hay enseñanzas que no llegan para impresionar a la mente, llegan para despertar tu conciencia. Cuenta la historia que un discípulo llegó a ver a su maestro filósofo. Su rostro reflejaba una gran preocupación. No era el cansancio de quien ha trabajado demasiado, era el agotamiento de quien lleva mucho tiempo intentando cargar un peso que no le corresponde. Al sentarse frente a él le dijo: Maestro, ya no sé qué hacer. Todos los días veo guerra, hambre, violencia, injusticias, personas que pierden todo de un momento a otro. Quisiera ayudar. No quiero volverme indiferente, pero tampoco puedo seguir viviendo con este peso en mi corazón. A veces incluso me siento culpable por estar bien mientras otras personas están sufriendo. El maestro no respondió de inmediato, guardó silencio, porque los grandes maestros saben que hay preguntas que necesitan unos segundos de silencio antes de encontrar una respuesta. Después levantó la mirada y preguntó con serenidad: Dime una cosa, cuando llega la noche y te preparas para dormir, ¿enciendes todas las luces de tu casa? El discípulo respondió con naturalidad: No, no, maestro, solo enciendo la luz de la habitación donde voy a dormir. El maestro volvió a preguntar: ¿Y por qué no enciendes también la cocina, o la sala, o el jardín? El discípulo sonrió: Porque ya no estoy ahí, estoy en mi habitación. El maestro devolvió la sonrisa y respondió: Exactamente. Haz lo mismo con tu vida. No quieras iluminar lugares donde hoy no estás. Enciende la luz donde la vida decidió colocarte. Si hoy estás con tu familia, que ellos reciban tu mejor versión. Si estás con tus hijos, que ellos sientan tu presencia. Si estás trabajando, haz de tu trabajo un acto de servicio. Si un amigo necesita escucharte, regálale tu tiempo. Si una persona necesita esperanza, sé tú quien la inspire. No desperdicies tu energía intentando iluminar el mundo entero, mientras dejas en penumbras el lugar donde realmente puedes hacer la diferencia. El discípulo permaneció en silencio porque comprendió que llevaba años mirando demasiado lejos. Quiere cambiar al mundo y eso es complicado, pero había olvidado transformar el pequeño mundo que comenzaba en su propia casa. Quería aliviar el sufrimiento de toda la humanidad mientras las personas más cercanas necesitaban simplemente su presencia. Entonces el maestro pronunció unas últimas palabras. Una frase que desde la primera vez que la leí nunca volvió a salir de mi corazón. Hijo, Dios nunca te pidió que cargaras con toda la oscuridad del mundo. Solo te pidió que no dejaras de apagar la luz que puso dentro de ti. Y creo que ahí está una de las grandes lecciones de la vida. Porque cuando una persona pierde su propia paz, intentando cargar con toda la oscuridad, el mundo no gana una luz más, simplemente pierde otra. Confieso que cuando leí esta historia por primera vez sentí que el maestro no le estaba hablando al discípulo, me estaba hablando a mí, porque durante muchos años viví creyendo que preocuparme por todo me convertía a mí en una mejor persona. Cada mañana abría las noticias, veía guerras, desastres naturales, violencia, injusticias, crisis económicas, enfermedades y sentí una enorme impotencia. Quería hacer algo, quería ayudar, quería que el mundo fuera un mejor lugar para todos, pero al mismo tiempo cargaba con una sensación permanente de ansiedad. No porque mi vida estuviera mal, sino porque intentaba cargar problemas que nunca estuvieron en mis manos. Con el paso de los años descubrí que existe una diferencia muy grande entre la compasión y la preocupación. La compasión
nos mueve a actuar. La preocupación muchas veces solo nos inmoviliza. La compasión construye, la preocupación desgasta. La compasión acerca, la preocupación consume. Yo había confundido una con la otra. Pensaba que vivir preocupado era una forma de amar, hasta que entendí que una persona que pierde su paz difícilmente puede convertirse en un instrumento de paz para alguien más. ¿Cómo podía transmitir serenidad si yo mismo vivía inquieto? ¿Cómo podía acompañar a quien sufría si por dentro también yo estaba roto? Fue entonces cuando comprendí algo que cambió profundamente mi manera de vivir. No vine a resolver todos los problemas del mundo. Vine a responder con responsabilidad a lo que la vida me puso frente a mí. Descubrí que mi primer compromiso no era con las guerras que veía en las noticias, era con la paz que debía construir dentro de mi propia casa, con la forma en que trataba a mi familia, con la paciencia que tenía con mis hijos, con el tiempo que dedicaba a escuchar a un amigo, con la honestidad con la que dirijo mi empresa, con el ejemplo que daba cuando nadie estaba observando. Ahí estaba mi verdadera responsabilidad, porque es muy fácil querer cambiar el mundo desde las redes sociales. Lo difícil es cambiar uno mismo. Lo más fácil es indignarte por la falta de valores en la sociedad. Lo difícil es vivir esos valores todos los días. Es muy fácil hablar de amor. Lo difícil es amar cuando alguien nos ha lastimado. Es muy fácil exigir a los otros honestidad. Lo difícil es ser honesto cuando nadie descubrirá la mentira. Y entendí que el mundo cambia exactamente así. No las grandes declaraciones, sino por las pequeñas decisiones que tomamos cada día. Hay una frase que escuché hace muchos años que hoy cobra un sentido más que nunca. Nadie puede dar lo que no tiene. Si quiero llevar paz a mi familia, primero debo encontrar la paz dentro de mí. Si quiero educar a mis hijos con amor, primero debo aprender a tratarme yo con amor. Si quiero construir una comunidad más humana, primero debo convertirme en un ser humano más consciente. Eso fue uno de los mejores aprendizajes de mi vida. Dejé de sentir culpa por no poder cambiar el mundo entero y comencé a sentir una profunda responsabilidad por no dejar de cambiar el pequeño mundo que comienza en mí. Porque comprendí que ahí empieza toda transformación, en una conciencia, en una decisión, en una persona, y quizá esa persona seas precisamente tú. Muchos años antes de que existieran las redes sociales, mucho antes de que pudiéramos conocer a tiempo real el sufrimiento en cualquier parte del mundo, los estoicos ya habían comprendido una verdad que hoy resulta más necesaria que nunca. Epicteto decía que hay dos clases de cosas en la vida, las que dependen de nosotros y las que no. Es una frase tan sencilla que podríamos pasar de largo, pero si realmente hacemos parte de nuestra vida, todo cambia. Podemos dejar de gastar energía peleando con aquellos que jamás podremos cambiar y comencemos a invertir en aquello que sí podemos hacer diferencia. No depende de mí realmente detener una guerra, pero sí depende de mí no sembrar violencia con mis palabras. No depende de mí acabar con toda la injusticia del mundo, pero sí depende de mí actuar con justicia cada vez, cada vez que yo tengo la oportunidad. No depende de mí controlar la economía, ni las decisiones de los gobiernos, ni el comportamiento de las otras personas, pero sí depende de mí elegir cómo responder ante cada circunstancia que la vida, que la vida pone frente a mí. Y ahí comprendí algo extraordinario, que es quizá el mundo no necesita más personas preocupadas, quizá necesita más personas responsables, porque la preocupación siempre mira hacia afuera, la responsabilidad comienza desde adentro. Marco Aurelio, el hombre más poderoso de su tiempo, escribió una reflexión que me acompaña todos los días. Decía que no debemos perder tiempo preguntándonos cómo debería de ser una buena persona,
deberíamos dedicar nuestra vida a convertirnos en una. Cada vez que leo esa frase, me detengo unos segundos porque me obliga a hacerme una pregunta muy incómoda. ¿Cuánto tiempo dedico a hablar de lo mal que está el mundo y cuánto tiempo dedico a convertirme en una mejor persona? Es mucho más fácil criticar, siempre lo ha sido, mucho más fácil señalar sobre todo, mucho más fácil esperar que los otros cambien. Lo verdaderamente difícil es mirar hacia adentro, corregir nuestro carácter, dominar nuestro gran ego, aprender a escuchar a los demás sin juzgar, perdonar, servir, ser pacientes, ser justos, ser generosos. Eso requiere mucho más valor. Los estoicos nunca, jamás pretendieron cambiar el mundo mediante grandes discursos. Sabían que una sociedad mejora cuando mejoran las personas que la conforman. Porque una familia cambia cuando uno de los miembros decide vivir con más amor. Una empresa cambia cuando un líder decide actuar con integridad. Una comunidad cambia cuando alguien deja de esperar que otros hagan lo correcto y comienza a hacerlo él mismo. Y entonces ahí comprendí que la enseñanza del maestro y la de Epicteto eran exactamente las mismas. El maestro decía, enciende la luz donde tú estás, ¿verdad? ¿Recuerdas? Epicteto respondía, ocúpate de aquello que depende de ti. Marco Aurelio añadía, conviértete hoy en una mejor persona. Tres voces, tres épocas distintas, pero solamente una verdad. El mundo no cambia cada vez que un ser humano decide vivir con más conciencia. El mundo cambia cada vez que un ser humano decide vivir con mayor conciencia. Porque cuando una persona, enciende su propia luz, inevitablemente ilumina la vida de quien camina a su lado. Vivimos convencidos de que para cambiar el mundo hay que hacer cosas extraordinarias. Creemos que hace falta grandes líderes, grandes movimientos, grandes discursos, grandes decisiones. Y quizá por eso muchas personas terminan pensando que no pueden hacer ninguna diferencia, porque nunca será un presidente de la República, ni ganará premios Nobel, ni serán personajes famosos, pero la historia demuestra exactamente lo contrario. Las grandes transformaciones casi siempre comenzaron con personas común y corrientes, como tú y como yo, con alguien que decidió hacer lo correcto cuando habría sido más fácil hacer lo contrario, cuando alguien eligió perdonar en lugar de guardar rencor, cuando alguien decidió educar a su hijo con amor en vez de hacerlo con violencia, con un maestro que creyó en un alumno, con un médico que trató a un paciente con dignidad, con un empresario que decidió actuar con ética, aunque nadie lo estuviera obligando, con una persona que simplemente estuvo presente cuando alguien más necesitaba ser escuchado. Ahí, justo ahí comienza la luz, no con un reflector, no con una vela. Y eso me recuerda algo muy importante. La oscuridad nunca desaparece porque alguien hable de ella. Desaparece cuando alguien enciende la luz. Piensa por un momento en las personas que han marcado tu vida, ¿verdad? Piénsalo, date un segundito. Tal vez no fueron, no fueron las más exitosas ni las más famosas. Seguramente fueron aquellas que aparecieron en el momento exacto cuando tú lo necesitabas, las que te escucharon cuando nadie más lo hacía, las que creyeron en ti cuando tú habías dejado de creer en ti mismo, las que te tendieron una mano sin esperar nada a cambio, las que con una sola conversación cambiaron la dirección de tu vida. Eso justamente hace una luz. No necesita llamar la atención, solo necesita estar encendida. Con el paso de los años he descubierto algo que me llena de esperanza. Nunca sabemos hasta dónde llegue el bien que nosotros hacemos. Yo te he hablado del efecto mariposa. Una palabra puede cambiar un día puede cambiar una decisión puede cambiar una vida y una vida transformada puede cambiar una familia entera. Por eso, te lo digo, nunca subestimes los pequeños actos de bondad. Nunca pienses que un abrazo no hace la diferencia, que una llamada no importa, que una sonrisa es insignificante, que un gesto de generosidad pasa desapercibido.
Las grandes transformaciones de la humanidad siempre comenzaron con acciones que parecían muy pequeñas. La vida no nos pide que hagamos todo, no nos pide que hagamos, solo nos pide que hagamos nuestra parte. Y quizá esa sea una de las mayores equivocaciones de nuestro tiempo, que esperamos hacer algo tan grande que cambie el mundo y dejamos de hacer las pequeñas cosas que sí pudieran cambiar el mundo de alguien. Tal vez nunca puedas detener una guerra, pero sí puedes evitar una discusión en tu casa. Tal vez no puedas acabar con el hambre del planeta, pero sí puedes compartir tu mesa con alguien que hoy, justo hoy lo necesite. Tal vez no puedas cambiar el rumbo de la humanidad como tú quisieras, pero puedes cambiar el rumbo de la vida de una persona con un acto de amor. Y cuando millones de personas hacen exactamente eso, el mundo comienza a transformarse sin hacer tanto ruido, porque la verdadera evolución nunca empieza en las calles, empieza en el corazón de una persona que decide en ese momento vivir con más conciencia. Y cada vez que alguien toma esa decisión, una una luz más se enciende. Con los años comprendí que el mundo siempre tendrá momentos de oscuridad. Es algo que no podemos evitar. Siempre habrá guerras, existirán injusticias, habrán personas que sufran, y aceptar esa realidad no significa perder la esperanza. Significa entender que mi misión aquí no es cargar con todo el peso del mundo. Mi misión es no dejar que el mundo apague la luz que yo llevo dentro. Hoy procuro comenzar el día recordando algo sencillo. No puedo decidir todo lo que ocurrirá en mi alrededor, pero sí puedo decidir quién voy a ser yo frente a lo que ocurra. Puedo elegir amar en lugar de odiar, servir en lugar de quejarme, escuchar en vez de juzgar y construir en lugar de destruir. Eso sí depende de mí. Cuando entendí esa diferencia, recuperé una paz que durante muchísimo tiempo estuve buscando en el lugar equivocado. Descubrí que no necesito resolver todos los problemas del mundo para vivir una vida con sentido. Solo necesito responder con amor, con virtud y con conciencia a las personas que la vida está poniendo en mi camino. Porque ahí comienza todo, en una conversación, en un abrazo sincero, en una palabra de aliento, en una decisión correcta cuando nadie nos está viendo. Hoy creo profundamente que la oscuridad nunca tendrá la última palabra, porque basta una sola luz para comenzar a romperla. Y cada vez que una persona decide vivir con bondad, la oscuridad retrocede un poquito. Cada vez que alguien perdona, la oscuridad retrocede otro poquito. Cada vez que un padre abraza a un hijo, la oscuridad retrocede. Cada vez que una madre educa con amor, la oscuridad retrocede. Cada vez que un joven decide actuar con honestidad, esa oscuridad retrocede. Cada vez que alguien sirve sin esperar reconocimiento, la oscuridad retrocede. No porque el mal desaparezca, sino porque apareció una luz más. Y cuando miles de personas toman la misma decisión, el mundo empieza a cambiar. No de golpe y no con ruido, sino con la única manera en que las transformaciones verdaderas ocurren. Una conciencia a la vez. Bueno, pasamos a la recomendación de libro y película. Esta semana, el libro que te voy a recomendar se llama El Profeta, de Khalil Gibran. Es una obra llena de sabiduría que invita a reflexionar sobre el amor, el trabajo, la libertad, el servicio y el verdadero sentido de la vida. Nos recuerda que la grandeza no siempre está en hacer cosas extraordinarias, sino en vivir cada día con conciencia y dar lo mejor de nosotros a quienes nos rodean. Se llama El Profeta, te la recomiendo. Está en las diferentes plataformas. La película de hoy se llama Cadenas de Favores. Paid Forward se llama. Cuando le cuenta la historia de un niño que propone una idea muy sencilla: ayudar a 3 personas, con la única condición de que cada una haga lo mismo para otras 3 personas. Lo que parece un pequeño gesto termina convirtiéndose en una cadena de bondad capaz de transformar muchas vidas. Es un recordatorio realmente de que nunca subestimes el poder de una palabra, una acción o un acto de generosidad. Las luces no se apagan hasta donde llega el brillo. Tienen razón. Es bien interesante porque
Son cierres de ciclos y el amor a veces al no estar convencido de lo fuerte que puede ser ese efecto mariposa que te decía. Un abrazo, una palabra, una reflexión, escuchar a alguien, puede ser el retroceso de la oscuridad de una persona. Por eso es importante poder poner a prueba todo lo que hemos platicado aquí. Antes de terminar, quiero dejarte con una última reflexión. Vivimos rodeados de noticias que nos recuerdan todos los días que el mundo tiene una gran oscuridad. Guerras, violencia, injusticia, pérdidas, dolor. Y frente a todos esos problemas nos sentimos pequeñitos, impotentes, convencidos de que lo que hacemos no es suficiente para cambiar nada. Pero quizá nunca se trató de iluminar el mundo entero. Quizá nuestra misión es mucho más cercana, iluminar el espacio que la vida nos puso bajo nuestra responsabilidad. Ponte a pensar, nuestra familia, nuestros amigos, nuestro trabajo, la comunidad, nuestra propia conciencia. Cada vez que eliges la honestidad sobre la mentira, enciendes una luz. Cada vez que perdonas, en lugar de guardar rencor, enciendes la luz. Cada vez que escuchas a alguien sin juzgar, cada vez que ayudas sin esperar reconocimiento, prendes esa luz, porque nunca sabemos hasta dónde puede llegar el bien que nosotros hacemos. Una palabra puede cambiar un día puede cambiar una decisión puede transformar una vida y una vida transformada puede iluminar mucho más. Por eso no subestimes tu capacidad de hacer diferencia. No necesitas ser famoso, tener poder, contar con todas las respuestas. Solo necesitas dejar de esconder la luz que ya existe dentro de ti. Esta semana, esta semana quiero invitarte a hacer algo muy sencillo. Pregúntate, ¿en qué lugar de mi vida hace falta que encienda mi luz? Tal vez en una conversación que tú has pospuesto con algún amigo, en una llamada, en un abrazo, en un perdón, en agradecer o en pedir ayuda. Simplemente de estar verdaderamente presente para alguien que te necesita. No intentes cambiar 10 cosas, elige solamente una persona, un lugar, una acción, hazla con conciencia, porque quizá no puedas cambiar el mundo entero, pero sí puedes cambiar el mundo de alguien. Así que si este episodio resonó contigo, compártelo con una persona que hoy necesite recordar que todavía lleva su luz, su propia luz dentro. También te invito a seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Spotify, YouTube, Instagram, Facebook y TikTok, donde cada semana comparto reflexiones, herramientas, contenidos para vivir con mayor conciencia, serenidad y propósito. Me encuentras en Alberto Treviño en las redes sociales y en Los Cabos Estoico también. Gracias por acompañarme en este episodio. Soy Alberto Treviño, esto fue Los Cabos Estoico. Nos escuchamos la próxima semana si el destino lo permite. Y recuerda, no controlamos toda la oscuridad que existe en el mundo, pero sí podemos decidir encender nuestra luz en el lugar donde estamos. Gracias.